Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor de señores, porque su amor perdura para siempre. Y tu vida, mi vida, nuestra vida es fruto de ese amor de Dios que perdura para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Dios nos habla a través de la carta de Pablo a los Romanos. Palabra de Dios, palabra de vida eterna. Capítulo 8, versículos 5 y 6. La palabra de Dios se proclama, se medita, se escudriña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una frase muy usada en estos tiempos. No sé de qué país usted puede escuchar esta palabra de Dios, pero la palabra de Dios se escribe para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es carta de amor del Padre para sus hijos. Y eso somos a través del bautismo, hijos e hijas de Dios. Y esa expresión reza de esta manera: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Haciendo alusión a que hay que satisfacer esa carne. Hay que darle placer a esa carne. Esa es la manera de ver esa expresión. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como viernes, sábado, domingo. No, hoy es viernes y el Espíritu lo sabe. Mañana, si Dios nos permite la vida, esperemos que sea así, es sábado y el Espíritu lo sabe. El domingo, Dominicus, Dominus, día del Señor, es el día del Señor y el Espíritu lo sabe. Y así cada día de la semana. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. No es un llamado al aburrimiento, no, muy por el contrario. Es que los placeres de la carne son pasajeros. Lo que se disfruta en la vida, en esa gracia de Dios, en ese mantener esa intimidad en su Santo Espíritu, perdura para siempre. Nosotros miramos muchas cosas a nuestro alrededor y tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, pero todo eso es pasajero. Lo que permanece para siempre es el Espíritu, es el alma. Entonces no puede haber gozo en la vida fuera de mantener esa alma, ese espíritu en la gracia de Dios. No se le puede llamar gozo. No se está viviendo, se está muriendo, se está gastando la vida, porque el mismo Señor Jesucristo en ese sermón eucarístico, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 73, nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. El manual de la vida, pero muy por encima de un manual que encontramos en un artefacto eléctrico. Nosotros cuando compramos un aparato eléctrico, algún dispositivo, dentro trae un libro. Y ese libro explica cuál es el uso satisfactorio por lo que usted está adquiriendo. La vida sin la palabra, la vida sin el Espíritu, en nada aprovecha. Y lo dice la misma palabra. Romanos 8, 5, 6. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Y volvemos al Evangelio según San Juan, para que esas palabras se inscriban en nuestros corazones. Evangelio según San Juan, palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Volvemos a decir lo mismo. Yo sé que usted ha escuchado esa frase y esperemos en Dios que nos la haya dicho. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el espíritu lo sabe. Tiene que saberlo el espíritu. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra también. A modo de pregunta para que nosotros confirmemos, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Y no es amenaza de Dios. Es una llamada de amor a un Dios que, siendo Dios omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que está en todas partes, omnisciente, que todo lo sabe, que no necesita de ninguno de nosotros para ser Dios, en su palabra nos invita y nos llama a compartir su eternidad, la gloria de Dios. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe. Si mañana Dios me regala el día, y esperemos que sea así, es sábado y el Espíritu lo sabe. El Señor nos llama a alimentar ese espíritu y esa alma para que realmente el cuerpo, que es templo de su espíritu, viva en la armonía y en el gozo de los hijos e hijas de Dios. No hay destrucción y muerte. No hay más que destrucción y muerte en los placeres y los deseos de la carne. Pero el espíritu es vida, el espíritu es paz. Alimentemos ese espíritu en la oración, en la vida de comunidad, en la palabra de Dios, los sacramentos, la confesión, la Santa Eucaristía y las obras de caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1, habla de 10 vírgenes, 5 precavidas y 5 descuidadas, porque había que mantener esa lámpara con aceite para iluminar, para que cuando se enciende esa lámpara, para esperar al novio, para esperar a Jesucristo. Y esa lámpara es nuestra vida, esa lámpara es nuestra alma. Hay una canción que dice: pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon el aceite de la paz. Oremos, hermano y hermana. Pon el aceite de la paz en mi vida, Señor, de tu paz. Pon el aceite de la sabiduría, de la fortaleza, de la piedad, del perdón, de la ciencia, del consejo, del temor de Dios. Pon el aceite del temor a ofenderte, Señor. Ese aceite que representa el óleo crismal con el que fuimos ungidos en el bautismo para ser otro Cristo. Ese santo crisma que nos, en tu gracia, en tu presencia, podemos vivir con ese buen olor a Cristo en la manera de actuar, de hablar, de vivir, de obrar. Pon aceite, Señor. Pon aceite en nuestra lámpara, el aceite de tu gracia, de tu presencia, de tu paz. Danos salud de alma y cuerpo. Danos gozo, prosperidad material y espiritual a cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros, el mayor alimento sea alimentar el espíritu, alimentar el alma con la gracia de tu presencia, para realmente tener gozo en nuestro cuerpo, de acuerdo a ese plan de salvación, a ese plan de eternidad para el que tú nos has creado, porque somos templo de tu Santo Espíritu. Que Dios te bendiga siempre, hermano y hermana. La gracia, la paz y el amor de Dios inunde todo tu ser, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes, tus proyectos. Recordemos siempre y vivamos en esa presencia del amor de Dios, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Paz y bien.